Sergio Moore, soy trader profesional en los mercados financieros desde hace ya más de 10 años, ¿de acuerdo? Algunos me conoceréis porque gané en su momento con XTB pues el concurso de trading, la XTB Cup, ¿de acuerdo? Hace unos años, en el 2008 concretamente, pero ya desde hace muchos años pues me dedicaba al mercado financiero de forma profesional y sigo perfectamente en activo pues a nivel de trader, ¿de acuerdo? La clase de hoy se trata de daros unas pinceladas desde algunos puntos de vista como trader, como mi día a día, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco pues cómo actuamos los traders a nivel profesional y sobre todo pues que veáis un poco la parte pues que aplico yo en los mercados en la realidad, ¿de acuerdo? Yo siempre he comentado que el mundo del trading es un juego de números, por eso este seminario pues se basa en dos cosas, básicamente pues ver algunas pequeñas técnicas de lo que yo utilizo pues dentro de las grandes cosas, pues vamos a ver una pincelada muy breve, ¿de acuerdo? Y sobre todo un férreo control de riesgos. Me mostraré también una cuenta gestionada en XTB, operaciones que he hecho estos días, etcétera, etcétera, para que veáis un poco mi actividad, ¿de acuerdo? Sin más, empiezo el seminario. Cualquier pregunta pues me comentáis y las intentaré contestar dentro de la medida porque sois muchos y a lo mejor se me escapa alguna, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a intentar hacer así. Voy a hacer una pequeña introducción, ¿de acuerdo? En lo que yo considero que es bastante clave en el mundo del trading y que muchas veces es bastante engañoso a nivel de operativa para muchos traders, ¿de acuerdo? Yo creo que todo el mundo comienza con esta idea, al final es bastante errónea y normalmente los traders acaban tomando otras directrices, ¿de acuerdo? Es decir, muchos traders se inician en el mundo de los indicadores y osciladores técnicos buscando pues aquel oscilador indicador que lógicamente pues mejores resultados pueden sacar, pero al final lo que se acaba demostrando, y os lo voy a demostrar luego con un pequeño ejemplo, es que las señales en todos los indicadores osciladores técnicos siempre van con retraso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué genera? Lo que genera es que normalmente vayamos detrás del mercado y lo que genera normalmente es que si utilizamos cualquier indicador, sea cual sea, de forma estricta, pues acabe siendo no rentable, ¿de acuerdo? Esto es un tema que me gusta comentar porque desvirtúa mucho la opinión de mucha gente, pero yo creo que después de muchos años de experiencia, pues llegas a este tipo de conclusiones, ¿de acuerdo? ¿Para qué han de servir los indicadores y los osciladores? Pues no para tomar decisiones a rajatabla o estrictamente tal como van ejecutando señales, sino para hacer un apoyo en la toma de decisiones, ¿de acuerdo? El trader, al final luego lo veréis, lo que hago yo, ¿de acuerdo? Es una mezcla entre gestión pura de riesgos y control de todas las posiciones, de órdenes, de ir cerrando posiciones gradualmente, etcétera, etcétera, porque al final es un juego de números y el propio indicador en sí no es mágico, sino que muchas veces lo importante es la gestión de las posiciones que hagamos de forma correcta, ¿de acuerdo? Entonces, es un mero apoyo en la toma de decisiones y en mi caso, pues, a la práctica, he desarrollado un trading que está muy alejado del uso de indicadores y osciladores técnicos, aunque voy a empezar por algunos de ellos porque sí que pueden servir como un apoyo, pero la toma de la decisión pues no tiene que ser estrictamente con un indicador, ¿de acuerdo? He llegado pues a la aplicación de una nueva tendencia que muchos habréis oído hablar, que es el price action, es decir, finalmente la conclusión de todo esto es que el precio es el verdadero indicador del mercado, porque cualquier indicador que se construya a través del precio va a ir con retraso, va a ir con retardo. Los indicadores normalmente son seguidores de mercado, pero nunca son líderes, es decir, nunca te van a adelantar señales, ni por un indicador pues vamos a tener grandes sistemas automáticos ni grandes formas de hacer este tipo de trading, ¿de acuerdo? Por tanto, fijaros, yo donde me estoy centrando básicamente, pues donde me estoy centrando es en utilizar el estudio puro de el precio, de entender bien
la forma en la que se están formando esos precios, apoyándome en algunos indicadores, pues os voy a mostrar los que utilizo yo, pero sobre todo buscando simplicidad y lo que vamos a ver luego, buscando sobre todo a la búsqueda de cuál es el flow que se dice en las mesas de tesorería, es decir, cuál es el flujo de órdenes e intentarnos meter en la misma dirección que donde va todo el mercado, ¿de acuerdo? Yo nunca intento anticiparme, normalmente entro un poco más tarde, pero suelo entrar con bastante seguridad y el ratio de aciertos mejora de forma brusca. Luego os mostraré ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este price action que vamos a ver ahora dentro de un rato? Pues va a ser el análisis del precio puro y duro. Fijaros, yo os voy a poner un ejemplo que la verdad es que es bastante anecdótico, pero creo que es un gran ejemplo, ¿de acuerdo? Normalmente, el gran indicador por excelencia que siguen incluso muchos sistemas son las medias móviles, ¿de acuerdo? La media móvil es el gran ejemplo de lo que estoy comentando, es decir, una media móvil siempre va a ir con retardo. Si yo voy todo el rato buscando dónde se corta, y os lo voy a ir coloreando mientras os lo comento, dónde se va cortando la media hora, la media móvil, perdonar, lo que vamos a tener aquí es una gran cantidad de señales falsas continuas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es así y todos los indicadores funcionan en este sentido. Hay muchas rupturas falsas, muchas señales en las cuales hasta que el precio no arranca con fuerte tendencia no dan resultados importantes, ¿de acuerdo? Y es más, en el momento que uno se mete en el trading real y tiene que aplicar una política de stops, lo que sucede es que estos indicadores, pues lógicamente, cuando ya aplicas los stops, muchas veces te llevan a estoparte porque las posiciones, pues normalmente suelen ser bastante tardías o van con bastante retardo, ¿de acuerdo? ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, las medias móviles? Por empezar con este ejemplo que es el clásico, pues han intentado hacer todas las variantes que queráis y más. Tenéis las medias móviles aritméticas, las exponenciales, con el objetivo de que los últimos datos pesen más en el indicador en sí y por tanto den la señal algo más adelantada. Si metemos un gráfico de media exponencial, fijaros que el cambio no es mucho y la verdad es que en mi opinión tampoco es que sea totalmente la panacea, pero fijaros que si os pongo la media móvil, a ver si la encuentro, aquí la tengo, y la pongo en exponencial con los mismos criterios y en un color, por ejemplo, amarillo, pues adelanta un poco las señales porque tiene más pesos, es más errática con el movimiento, pero va un poco mejor. Incluso puede dar alguna señal más falsa, ya que puede generarte este tipo de cortes falsos, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirven las medias móviles? Pues sobre todo para buscar cuál es la tendencia del mercado, pero yo no necesito una media móvil para saber que la media móvil aquí es alcista, ¿de acuerdo? Es decir, el precio en sí te está dando ya toda la información. La media móvil, en todo caso, y yo utilizo una método personal que es la media móvil simple, ¿de acuerdo? Me sirve para ver un poco cómo actúa el precio contra la media móvil, si la rompe con facilidad, si no rompe con facilidad, si se apoya en ella, si no se apoya. Pero es un apoyo, no es estrictamente la toma de decisiones a través de la misma, ¿de acuerdo? Porque eso os lo voy a mostrar luego cómo genera normalmente señales tardías y los resultados pues no suelen ser buenos si hacéis cualquier tipo de testeo. ¿Qué es mejor? Me estáis comentando, la media móvil simple exponencial. Pues si la utilizas estrictamente, como dice el análisis técnico clásico, para mí ninguna de las dos. Es decir, una media móvil va a ir con retardo siempre. Yo me quedo siempre con la aritmética porque considero que cuanto más estable sea un indicador, cuanto más lento se gire, como apoyo está mejor. Ahora, si lo quieres para cruces, pues posiblemente la exponencial sea un pelín más rápido, pero la diferencia es muy pequeña. Y de hecho, luego os voy a enseñar algunos testeos que he hecho para... ¿De acuerdo? Pero la clave es que no los podemos aplicar de forma estándar. De hecho, este sistema no es ningún indicador estándar, porque un indicador estándar
pues la formación de este equity line o línea de cómo va la cuenta en beneficios, ¿de acuerdo? Fijaros además que los drawdowns, que es lo que más nos preocupa en cualquier sistema automático o incluso en nuestra propia operativa, no son excesivamente altos. Aquí los tenéis dibujados en línea roja. Y aparte, un indicador normalmente, el estándar, no funciona igual en un subyacente que otro. El depurar sistemas automáticos con indicadores, tienes que buscar robustez. Este sistema funciona igual en un SP que un eurodólar, que una Telefónica o en un Santander, ¿de acuerdo? Con más o menos rendimiento, pero acaban teniendo equity lines con pendientes positivas, ¿de acuerdo? Este programa es un programa llamado Multicharts, ¿de acuerdo? Voy respondiendo a alguna pregunta, me imagino me he saltado algunas. Por ejemplo, me imagino que ¿cuál es mejor la media simple o la exponencial? Pues yo me he acostumbrado a usar la simple porque es un apoyo, ¿de acuerdo? Y es más estable. Eso me parece que lo había contestado. Sobre índices en 5 minutos, ¿cuál utilizarías? Yo en 5 minutos opero mucho scalping y utilizo medias de 20 como apoyo, nunca como cortes. Nunca como cortes, insisto en la palabra. ¿De acuerdo? ¿Se pueden desplazar hacia atrás las medias móviles? Sí, pero no tienen tanto sentido porque la clave de desplazarlo hacia adelante es sobre todo para que actúen estas medias como soportes y resistencias dinámicas, ¿de acuerdo? Para evitar que las señales falsas sean tan altas, ¿de acuerdo? Entonces, lo lógico es hacerlo hacia la derecha, ¿de acuerdo? Porque así es como se reducen bastante el tipo de señales falsas. Yo indicadores, luego os mostraré lo que voy mostrando. Me preguntáis si hay alguno que sea más confiable al menos. La respuesta es que no. Es decir, cualquier indicador puede funcionar en un activo, en otro no. Si lo optimizas va a funcionar muy bien, va a funcionar hoy, pero no tiene por qué funcionar mañana. De hecho, para desmitificar esto, os voy a comentar algo que os va a sorprender. En nuestra mesa de trading, por ejemplo, y en otras entidades que he estado haciendo trading, hay traders que incluso actúan sin indicadores, incluso sin ningún tipo de gráfico. Es decir, lo importante es ver hacia dónde puede ir el flujo. Lo lógico es mirarlo con un gráfico, pero hay traders que se basan en volúmenes para hacer sus tomas de posiciones, porque verdaderamente lo importante en el trading es detectar dónde está el flujo correcto y montarte con él, ¿de acuerdo? Con lo cual puedes entrar mal, pero si el flujo es el correcto, tarde o temprano te vas a poder salir bien de esa posición. Yo he conocido grandes traders que no utilizan ningún gráfico para operar y han sido consistentes y lo son mes tras mes, día tras día y año tras año, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchos tipos de traders. Yo soy un trader que utiliza gráficos, pero hay traders que no los utilizan, ¿de acuerdo? Hay traders que utilizan algún indicador, pero generalmente se suelen utilizar como un simple apoyo y muchos de ellos, o la mayoría al final, lo que vemos es el precio en sí y cómo el precio te puede intentar detectar dónde está el flujo. El tema de ajuste de indicador a indicador o de una media móvil a distintos tipos de activo es el mismo error, es decir, no tiene ningún sentido. Por ejemplo, en lo que os comentaba antes, yo este sistema que veis aquí no lo adapto a nada, es decir, funciona con los mismos parámetros, lo ponga donde lo ponga. Eso es consistente. Cualquier indicador que vas cambiando de un activo a otro, lógicamente el parámetro mejor, el parámetro que optimices, no va a ser lo más rentable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí es un gran error hacer eso, porque si tú optimizas en una Telefónica, por ejemplo, un eurodólar, la mejor media móvil, ¿quién te dice que mañana no cambian las condiciones de mercado y no funcionen? Si no funcionan distintos subyacentes, más o menos bien un indicador, cuidado con ello porque eso te puede llevar normalmente a que no sea consistente, y algo consistente me refiero que se adapte bien a todo tipo de mercado, como es este caso que estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? Si yo os pongo aquí un eurodólar, será más volátil porque el eurodólar es mucho más esto, pero debería funcionaros exactamente igual. De hecho, os lo voy a enseñar para que lo veáis. ¿De acuerdo? Si yo pongo, por ejemplo, el eurodólar, que es bastante líquido,
y esperamos, luego os enseño las estadísticas y veréis que también el equity line es alcista, ¿de acuerdo? Por tanto, robustez, consistencia de ser aplicado también a los indicadores. Medias ponderadas lo que significa es que acaban dando distinto peso a los precios en la construcción del propio indicador. Es decir, la exponencial da más peso sobre todo a las últimas barras y las medias ponderadas a veces hacen, pues van haciendo fracciones, ¿de acuerdo? La van suavizando, en el cual pues dan mucho más peso a las barras iniciales, luego menos a las intermedias y quizás más a las últimas, ¿de acuerdo? La media de Hull, ¿de acuerdo?, es la que os quería comentar como siguiente evolución a las medias móviles, ¿de acuerdo? De hecho, la tengo por aquí. Esto es una media de Hull, ¿de acuerdo? Os voy a borrar el resto para que la veáis. La media de Hull consiste en una especie de otra adaptación de las medias móviles, no me voy a meter tampoco en las formulaciones matemáticas, pero la clave de la media de Hull es que intenta adaptarse a los problemas que da todo indicador, y es intentar adelantar las señales. Fijaros, aquí lo que os hace es cambiaros de color, ¿de acuerdo?, cuando detecta el giro a la baja o el giro al alza, que os lo dibuja en azul. Son bastante rápidas, y a simple vista parece que van muy bien, porque captan bastante bien la tendencia, pero me da absolutamente igual. Es decir, al final, cuando la vela o cuando la media de Hull se ha girado a azul, como veis aquí, fijaros que donde se va a girar es cuando ha aparecido esta barra tan alta, ¿de acuerdo? Y esta barra tan alta quiere decir que al final este trade lo vais a empezar por aquí. Y por tanto ya estáis entrando tremendamente tarde en este movimiento, ¿de acuerdo? Es más, si no funcionara este tirón alcista, ¿de acuerdo?, esta media de Hull, que aquí se empezaba a dibujar azul y aquí lo veis a cierre, se pondría rojo de forma seguida, con lo cual, lógicamente, mientras barra, a medida que se va formando la barra, se va cambiando el color si se va girando, pero ya te lleva normalmente a entrar tremendamente tarde y a provocar que muchos movimientos los pilles de forma muy tardía, ¿de acuerdo? Por tanto, es otra evolución más a el tipo de problemas que da las medias móviles, que es el clásico, pero cualquier indicador os vais a encontrar con lo mismo, con lo cual es otra forma más de intentar acelerar. Yo insisto, el que utilice, por ejemplo, la media de Hull para el momento que se pone roja, vender, en el momento que se pone azul, comprar, vender, comprar, os aseguro, y lo he testeado todo, que no se gana dinero, o se ganaría más si comprarais y os olvidarais de ello, ¿de acuerdo? Porque eso es así, va siempre con retardo, y una vez que el precio se ha movido es cuando entras, ¿de acuerdo? El indicador siempre se construye con el precio y por tanto vamos siempre con retraso, ¿de acuerdo? Más cosas. Me estáis haciendo muchísimas preguntas, ¿de acuerdo? Voy a intentar acoplarme un poco a vosotros. Si me dejo a alguien, lo siento, porque me resulta casi imposible, ¿de acuerdo? Creo que lo tenía aquí. Fijaros en esto. Yo en su momento y después lo que hice es, a través de unas Excels con macros y buscando estadísticas, es buscar unos ratios, pero la idea, en resumen, era coger todos los valores del IBEX con una base histórica bastante
larga. De hecho, empezaba en el 86 y acababa aquí en el 2001, que es cuando hice todo este estudio. Y lo que hice fue probar los indicadores clásicos. Probé como 20 sistemas distintos, sin uso de stops, ni de pérdidas, ni de beneficios, para ver si las señales, el objetivo era ver si las señales que daban los indicadores, los sistemas que se pueden dar por indicadores, eran reales o sea, eran eficientes o no eran eficientes, ¿de acuerdo? Y esto lo hice bajo unas premisas muy simples, en las cuales, voy a ver si puedo avanzar, las cuales pues yo hacía una inversión inicial de 100.000 euros, aplicaba unas comisiones sobre el efectivo de cada inversión del 0,25% y las operaciones pues se hacían, como os pongo aquí, justo en la apertura de la barra siguiente donde daba la señal, que es la forma estándar de establecer esto, ¿de acuerdo? Se reinvertía siempre todo lo ganado, ¿de acuerdo? Y lógicamente no se tenía en cuenta ni temas de dividendos ni lo que se denomina rentabilidad de la posición de la liquidez, ¿de acuerdo? Entonces, las conclusiones eran, fijaros la gran cantidad de sistemas que utilicé, ¿de acuerdo? Pero las conclusiones, fijaros que daban resultados bastante deprimentes, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Y es un poco lo que os intento transmitir. Fijaros, el ratio de aciertos, que es al final las veces que gana o pierde una operación, en media, con todos los sistemas, se situaba solo en el 38%. Es decir, un sistema que te da el 38 de acierto, 62 de fallo por indicadores, pues ya te está diciendo pues que el éxito de las señales normalmente no es fuerte. Si se utilizan mecánicamente, lo que daba en conclusión, ¿de acuerdo?, es que siempre se acababa ganando dinero, ¿de acuerdo? De hecho, aquí tenéis las rentabilidades medias por día, muy pequeñitas, pero en larga acababan dando dinero. Por tanto, ¿el indicador usado así puede dar dinero? Sí. ¿Cuál era el problema? Que si lo comparas con la gestión pasiva, os pongo aquí, gestión activa es lógicamente el uso del indicador y la gestión pasiva es el trader que se olvida, que compra ahora y se olvida de mantener la posición, lo que salía a modo de conclusión es que utilizar indicadores era prácticamente un error, porque era mucho más fácil comprar y mantener o vender y mantener una posición, porque al final a la larga acababas ganando mucho más que en el uso de indicadores, ¿de acuerdo? Por tanto, fijaros en este tema. Es un testeo bastante arduo, muy potente en la base de datos y llegabas a conclusiones de este estilo. Y es un poco lo que os he querido transmitir hasta este punto, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. No sé si tenéis preguntas, voy a leerlas rápidamente si veo alguna interesante, ¿de acuerdo? Por tanto, seguimos. ¿De acuerdo? Vamos allá. Por tanto, la conclusión es que los indicadores tienen que ser un apoyo de decisiones, nunca usarlos estrictamente donde se cortan para tomar señales en el precio. Entonces, un poco la filosofía que os quería mostrar hoy es que actualmente hay nuevas tendencias. De hecho, se ha expuesto mucho en el tema de commodities, de divisas, una nueva forma de hacer trading que es la que se utiliza a nivel profesional normalmente, y es el uso del price action o directamente lo que se diría el estudio del precio de cómo se van formando las barras, de cómo se van formando los impulsos, y a base de eso se llega a la conclusión de que el precio es el mejor indicador y, por tanto, estudiando el precio, entendiendo el precio y apoyándonos, porque no nos olvidemos que el indicador por sí no es rentable en general, pero sí es un apoyo en la toma de decisiones. Cuidado con esto, no quiero decir que se haya desechado el indicador, sino que te tienes que apoyar en algo y esto nos sirve, pero no para los cortes, como veíamos de la media móvil de Hull en los puntos donde se cambia de color, no. Hay que filtrar las señales y la base de ello es apoyarte en algún indicador, en algo te tienes que apoyar, pero sobre todo utilizar el estudio del precio, la barra a barra, para determinar posibles señales de entrada y de salida. ¿De acuerdo? Es un estudio de barra a barra, análisis barra a barra, intentar sobre todo, y este es el objetivo, intentar sobre todo ver cuál es el flujo de la dirección de mercado para apostar en la dirección que va todo el mundo.
acuerdo? Fijaros, para que veáis un poco... Os voy a enseñar, por ejemplo, la operativa que hago en euro-dólar, ¿de acuerdo? Yo normalmente utilizo una media de apoyo, que es la media de 20. Aquí la tengo desplazada, ¿de acuerdo? Sin desplazamiento. Y para que lo veáis, os he puesto las últimas entradas que he hecho a lo largo de hecho me falta alguna que he tomado recientemente. Os he puesto las últimas entradas que he realizado pues en este último mes, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco la actuación. Esto es una gestión muy pasiva, en gráfico de 4 horas, barras de 4 horas. Os voy a explicar algunas cosillas como los hakers que hay aquí dibujados, ¿de acuerdo? Pero la clave de todo esto es sobre todo una política férrea de stops, ¿de acuerdo? Luego os lo voy a explicar también, pero es una combinación entre acción de precio, de un indicador que es el Heiken Ashi, que me permite ver muy bien cómo van funcionando los impulsos, que ahora os lo voy a explicar brevemente pues cómo funciona, pero sobre todo una combinación y política de riesgos, ¿de acuerdo? Si yo os pusiera en este mes que he cogido, pues desde, por ejemplo, el 24 de septiembre, ¿de acuerdo? Con mi cuenta, es una cuenta muy pequeñita que lo utilizo más que nada para las clases, para hacer operativa real. Y pongo pues desde este 26 de septiembre, por ejemplo, para que lo veáis todas estas operaciones, las últimas hasta hoy. ...26/9... Fijaros que la clave aquí, un poco en los movimientos, la rentabilidad de la cuenta, es tener muy constante el equity line, que se llama, ¿de acuerdo? Fijaros que trades buenos solo hay uno. De hecho, ahora los vamos a analizar un poco, que va a ser este seminario, un poco ver esto y etcétera, etcétera. Os voy a poner los ejemplos que yo hago a nivel profesional y luego vamos a la plataforma de XTB. Por ejemplo, fijaros, el boom, que estoy operando el vencimiento de diciembre, ¿de acuerdo? Que inició... y tengáis una idea de cómo hay que hacer las cosas, ¿de acuerdo? Fijaros, esto es una gestión pausada, ¿de acuerdo? Vendo 20 a 141,53, el día 5, el día 7 pues los recompro, pero lo que quiero que veáis sobre todo es que hay muchas entradas que yo no las acierto, ¿de acuerdo? Pero no le pierdo dinero y tengo otra vez, y esto lo vamos a ver luego con Price Action, ¿de acuerdo? En la plataforma de MetaTrader, tengo la liquidez disponible para intentarlo una y otra vez y no cansarme de ello hasta que al final pues acabas cogiendo algún movimiento gordo, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí por ejemplo, veis aquí, yo lo que hago es comprar venta a 140.45 y lo acabo vendiendo en 140.46. ¿Por qué lo vendo con un pipo solo de beneficio y no alargo más la jugada? Pues simplemente por una cosa, porque el precio no evoluciona a mi favor, ¿de acuerdo? Entonces me salgo rápidamente, incluso le gano pues un pequeño pip, ¿de acuerdo? Y tengo ya de nuevo la oportunidad para volver a entrar. De hecho, fijaros como estos dos trades, compro en 45, vendo en 46. No sale, no pasa nada. Me cierro al mismo precio, incluso le gano algo y lo vuelvo a intentar. ¿Dónde lo vuelvo a intentar? Un poco más arriba. 141,99 contra 30. No me ha salido. Pero veis, ya hay alguna jugada que ya me empieza a salir. Si veis estas dos fechas que os pongo aquí cruzadas, aquí ya vuelvo a comprar en 35 y salgo en 65. Y fijaros, lo vuelvo a intentar aquí otra vez, 49,50 y no me sale, ¿de acuerdo? Es decir, la clave muchas veces en el trading no es buscar
la forma de entrar clave, sino salirse bien y sobre todo aplicar políticas de riesgo que te lleven a tener siempre liquidez para hacer muchos intentos hasta que al final acabas cogiendo algún movimiento fuerte. De hecho, cojo alguno bastante fuerte luego. Fijaros, 141.50, perdonad, este no, 139.92 a 0.8, no es mucho, pero luego pues aquí cojo pues alguno de 20 pipos o alguno te corre más, depende. Es decir, cada uno tiene que gestionar un poco sus riesgos. Esto es una gestión bastante pasiva como puede ser el eurodólar, que ahora os voy a mostrar, pero fijaros que aquí la clave es política de riesgos, es más la salida que la entrada, ¿de acuerdo? Y esto es actuar consecuentemente con el mercado, jugar muchas veces. Alguien que hace intradía, que es mi caso, también hace operativa mucho más agresiva. El bull la tengo mucho más para buscar tendencias, pero por ejemplo en el DAX os he pegado otro pantallazo de mi operativa de todos los días. Fijaros las cantidades de veces que puedo entrar en un día probando intentos para coger recorridos, ¿de acuerdo? Gráficos de 5 minutos, que ahora vamos a desglosarlo. Fijaros el día 22, la cantidad de operaciones que realizo. De hecho, a lo mejor hay más porque no se ve aquí en el corte de la pantalla. Bueno, sí, las 9:05 de la mañana. Entonces, fijaros, muchísimas operaciones. En el día 23, pues exactamente lo mismo, muchísimas operaciones. Y al final acabas sacándole dinero al día en ese scalping, ¿de acuerdo? Y hay muchísimos intentos que no acaban saliendo, pero que yo no pierdo dinero. Fijaros, 79, 78. No es casualidad. La operación no funciona, me salgo rápidamente. Fijaros, otro intento. 201,5, 201. ¿De acuerdo? Así muchísimos. ¿De acuerdo? 166,5, 164,5. Y al final la acabas cogiendo alguno. ¿De acuerdo? Esta es la clave de gestión de todo trader profesional. Es decir, entrar muchísimas veces en el mercado y luego lógicamente intentar hacer buenas entradas apoyándote en indicadores, que ahora vamos a ver, pero sobre todo la salida es clave. Es decir, hay que echar muchas veces la moneda, es un juego de números como he dicho, controlar muy bien los riesgos y sobre todo seleccionar entradas que creemos que son factibles de dinero. Y si no funcionan, se cierran justo en el precio que he entrado o perdiéndole muy poquito. ¿De acuerdo? Esta es la idea que os quiero transmitir en este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Voy a contestar alguna cosa, veo algunas preguntas. Por ejemplo, para hacer trading antitendencial me preguntáis por el estocástico, si puede ser de gran ayuda. Yo creo que el estocástico es demasiado rápido. Entonces, un estocástico, en mi opinión, es demasiado rápido. Yo la verdad es que cuando empecé a hacer trading lo utilizaba al principio, pero me parece que es demasiado rápido y de hecho los testeos que os mostraba antes, los rankings del estocástico, a ver si lo tengo todavía abierto, pero los rankings del estocástico, vamos a verlo, era de los últimos, fijaros, de hecho es el peor sistema de todos en el ranking. Cuanto más alto mejor, cuanto más bajo peor. El estocástico es demasiado rápido y te tienes que cerrar rápidamente, si no acaba siendo un sistema tremendamente perdedor. De hecho, es el que menos rentabilidad daba, ¿de acuerdo? Con lo cual, el estocástico, en mi opinión, y testeado, es demasiado rápido, ¿de acuerdo? Preguntas, ¿me apoyo en el volumen de las velas? No, me apoyo en Heiken, que ahora os voy a dar una pincelada de cómo lo hago, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver ahora. El trade en el gráfico, me estáis preguntando, desde el MetaTrader, lo que he hecho antes es, tú te coges las operaciones que haces, ¿de acuerdo? Y simplemente se trata de arrastrar un trade y subirlo, ¿de acuerdo? Es como si subierais al gráfico directamente. Entonces, os aparecen estas bolas, ¿de acuerdo? Estos circulitos con las flechitas y eso es lo que marca las entradas y salidas, ¿de acuerdo? El time frame que lo hago, pues mirad, me imagino que
os referís a lo que os he mostrado esto, ¿de acuerdo? El boom yo lo hago con gráficos de 4 horas porque fijaros que hago trading 19-24, tomo posiciones un poco más de fondo, ¿de acuerdo? Buscando varios días. El gráfico de 4 horas a mí me gusta mucho para hacer operaciones, pero este lo hago en gráficos de 5 minutos, el DAX. De hecho, lo tengo por aquí. Ese es el gráfico que utilizo yo para hacer trading de scalping puro, es decir, un gráfico de 5 minutos en el DAX con Heiken Ashis, que ahora los voy a comentar, y pues con un apoyo de una media móvil, y si queréis algo de Hull como apoyo, pero nunca entro por cortes, ¿de acuerdo? Porque los cortes al final pues no son rentables, ¿de acuerdo? Y muchas veces te llevan a engaños, porque entras tarde, no aguantas bien la distancia al stop, te obliga a estoparte con unas pérdidas que son más grandes para lo que tú puedes aguantar, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Por qué no pierdo? Sí que pierdo. Es decir, pierdo. Normalmente yo tengo unas probabilidades de acierto muy altas, pero pongo stops algo más amplios, ¿de acuerdo? Pero siempre, si veo que hay un potencial reversal en lo que puede ser el precio que he tomado lo que os pasa a los trades, a mí me ha pasado también mucho, y al final tienes que aprender de ello, es lo siguiente. Yo he visto muchos traders y mucha gente no experimentada que le suele pasar algo bastante tremendo, y es algo así. Por ejemplo, imaginaros, alguien que vende aquí, donde os pongo aquí esta cruz verde, ¿de acuerdo? Y el precio le va a favor. Entonces, él lo que hace es ponerse un stop aquí y apuesta a la baja, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que esta operación que le ha ido perfectamente a favor se acaba estopando en el giro al precio, ¿de acuerdo? Aquí perdiendo dinero, es decir, lo que no puede ser viable, es que tú como trader una operación que le estabas sacando este movimiento dejes que pierdas esto. Por lo menos el stop lo tienes que bajar a punto de break-even. Y lo lógico es que cierres parte de las posiciones, al menos la mitad de la posición, cuando ya tienes cierto recorrido. Y eso es lo que os voy a mostrar luego, ¿de acuerdo? ¿Se puede vivir del trading intradía? Sí, yo de hecho pues llevo 12 años haciendo trading, ¿de acuerdo? Entonces yo he pasado por muchas etapas de trading. Trading hay de muchos tipos. Hay trading intradía, que es este que os he mostrado aquí en el DAX, ¿de acuerdo? Muchísimas operaciones, intentarle sacar. Trading un poquito más direccional, ¿de acuerdo? Pues operando pues con unos días, a lo mejor unas semanas, depende de cada perfil, pero desde luego el trading intradía es el más complicado de todos, porque tienes que ser muy estricto, tienes que gestionar muy bien tus posiciones, pero el trading intradía acaba siendo el más estático de todos, es decir, las curvas de Equity Line, si os la pudiera mostrar, que no lo tengo aquí, un trader intradía que es bueno, lo que le sucede normalmente es cuando se ve este tipo de líneas de Equity Line, es que son muy estables en el tiempo, no tienen grandes bajadas de stops, ¿de acuerdo? Es decir, los trades intradía normalmente son muy rentables, aunque es muy complicado hacer ese trading. De hecho, es el más complicado de todos. Yo hago una mezcla, hago un mix. ¿Por qué? Porque el trading intradía me da mucha solidez en resultados y de vez en cuando busco una operación de fondo para darle impulso a mi cuenta, ¿de acuerdo? Pero el trading intradía, si lo sabes hacer, es muy constante y un buen trading intradía normalmente suma diaria. Es decir, tiene estadísticas de rentabilidad prácticamente todos los días, ¿de acuerdo? O gran parte de los días. Estoy viendo un poquito por encima. Y os voy a contestar. Yo creo que he contestado casi todo, ¿de acuerdo?
El salir tan ajustado, que me estáis preguntando, por ejemplo, es el hecho de, es por ejemplo esta posición, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo tomar esta posición corta, ¿de acuerdo? Pero yo lo que hago es cubrirme esta posición a lo mejor 1 céntimo o 2 de donde he entrado. Por tanto, por eso salen tan justas las operaciones, porque a veces tira a mi favor, yo cubro mi riesgo, porque lo que estoy haciendo es aquí evitar que se me vuelva en contra, como hubiera podido ser aquí, cubro mi riesgo y se me acaba estopando aquí. Ese es el motivo de que se gane solo 1 céntimo o 2 o muy poquito, porque rápidamente bajo el stop al punto de entrada, ¿de acuerdo? Pero puede haber recorrido un buen techo como aquí, ¿de acuerdo? Lo lógico es que cuando me saltan con un puntito 2 es porque ha corrido algo a mi favor, yo ya me he protegido y en ese momento es cuando me salta en la vuelta aquí, ¿de acuerdo? No quiere decir que yo entre y en varios segundos me salga con un pip, no. Normalmente es que corre, me vuelve para atrás en cualquier pullback o se me gira el mercado y me tengo que salir al precio que he entrado, un poquito mejor siempre lo hago para sacarle algo, ¿de acuerdo? Me comentáis en el tema de la Trading Cap. Yo operaciones hice bastantes, pero no en exceso, es decir, no hice en intradía, hice posiciones muy tendenciales, pero sí que hice bastantes, ¿de acuerdo? Bueno, no os puedo responder a todo, ¿de acuerdo? Porque opero con CFDs y ahora la cuenta que os he mostrado aquí con XTB, lógicamente, es con CFDs. De hecho, esto es una cuenta que opero pues para los alumnos que tengo, para que vayan viendo pues operativa real, ¿de acuerdo? Cuando doy algún curso. Entonces, sí que opero con CFDs, ¿de acuerdo? Bueno, voy a continuar. Cuando hago intradía en 5 minutos no tengo en cuenta periodos superiores, la respuesta es no. Es decir, cada gráfico es cada gráfico y uno tiene que actuar en función de lo que ve en el gráfico de 5 minutos. Si es de 4 horas, pues de 4 horas. En eso soy muy estricto. Es decir, yo sí que puedo variar, por ejemplo, el DAX de un gráfico de 5 minutos a 4 horas, pero para tomar una posición de fondo. ¿De acuerdo? Si estoy escalpeando, no cambio de gráfico. Lo que veo en 5 minutos no tiene por qué ser lo que veo en 4 horas. ¿De acuerdo? Por tanto, el fondo, alguien como yo que se dedica a hacer cientos de operaciones a lo largo de una semana en un futuro como el DAX, ¿de acuerdo? Lo que hace es, tienes ya muy claro por dónde va el mercado, es decir, no me hace falta para nada ver un gráfico de 4 horas para saber que la última semana ha caído el precio. No me sirve para nada. El gráfico de 4 horas, que es el que me gusta a mí más para la toma de decisiones, sí que lo que hago es mirarlo de vez en cuando para tomar posiciones de fondo. De hecho, alguna posición de fondo he tenido últimamente abierta en el DAX, que la tomé muy bien por aquí arriba, ¿de acuerdo? Aunque me aburrí del precio, y también hay que decirlo, y por aquí me salí. Y justo cuando me salí empezó el gran movimiento a la baja, ¿de acuerdo? Porque me dio sensación de que podía haber algún tipo de rebote y tenía bastante beneficio y me salí. Esto es así, esto es trading. Y justo cuando te cierras, el mercado se desploma y hubieras ganado prácticamente el doble de lo que has ganado, sí. Pero lo importante es sumar muchas veces, ¿de acuerdo? Aunque se te escapen movimientos. Perfecto, pues voy a ir siguiendo con el esquema, ¿de acuerdo? Para ir avanzando. La idea es que esto durará más o menos 1 hora y media, más o menos, este seminario, así que me voy a meter ya también en las partes más técnicas. Y vamos a pasar directamente pues a un poco lo que hago yo, ¿de acuerdo? Fijaros, esto es el gráfico del eurodólar, en gráfico de 4 horas. Yo aquí hago una gestión, como os decía, pues para un poco pues a los alumnos, para que lo vean. Lógicamente, yo como trader institucional, el trading que hago aquí particular, pues es un poco, no sé cómo os lo diría, no es mi modo de vida, ¿de acuerdo? Modo de vida es institucional. Pero sí que hago mis tradings y ejecuto pues las técnicas que desarrollo en la realidad, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí, en este último mes, pues he entrado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. No es excesivo, pero es un gráfico de 4 horas y el mes todavía no ha acabado, ¿de acuerdo? La idea, para que lo veáis y así veis lo que antes os enseñaba,
es que lo primero que hay que tener en cuenta es una gestión activa de riesgos. ¿Veis? Por ejemplo, yo hago aquí una entrada largo, me cierro parte de la posición aquí y la otra mitad, fijaros que la cierro más o menos, normalmente pongo un tick mejor al precio en el que entre. ¿Qué consigues con esto? Pues el juego de probabilidad que os digo, es decir, lo que pretendo es no quedarme enganchado en ninguna operación, ¿de acuerdo? Y no quedarte enganchado en ninguna operación consiste en esto, en subir los stops rápidamente si el precio ves que se te puede girar para evitar que esta operación que era ganadora acabe siendo perdedora, que es lo que me hubiera pasado, ¿de acuerdo? Si yo pongo un stop loss inicial, que fijaros, aquí hay una pequeña, donde os pongo aquí la línea verde, hay una línea roja, este es el stop inicial, ¿de acuerdo? Este stop inicial, fijaros, está muy ceñido, y está muy ceñido porque ahora vamos a entrar en el price action, porque la decisión que tomo está en función de que ya no rompa esta barra anterior, y por tanto pongo el stop ligeramente por debajo de la barra, es decir, acoto mucho riesgo a la barra que tomo la decisión, ¿de acuerdo? Y luego hago la política de gestión de riesgos, ¿de acuerdo? ¿Cómo hago la política de gestión de riesgos? La hago así. Vamos a replicar esta operación para que la veáis. Fijaros, entro en 1.2930, voy a ampliaros esto. Es decir, yo hago las entradas de esta forma. Es decir, hago una entrada en 1.2930, ¿de acuerdo? Y yo lo que hago automáticamente, yo opero aquí en esta cuenta con 0,4 lotes, ¿de acuerdo? Pongo 0,2 lotes en modo stop de compra, stop buy, ¿de acuerdo? A 1.2930. Y esta orden tiene, lo voy a poner de otra manera para que sea más intuitivo, es decir, leerlo como si fueran en columnas, ¿de acuerdo? Pongo una orden stop buy de 0,2 a 1.2930. Igual era mejor antes, pero ahora lo vuelvo a poner en su sitio. Y la clave es que pongo dos cosas. Un stop loss ya predefinido, ¿de acuerdo? Que lo tengo aquí en 1.2880. Y un stop profit que normalmente pues lo suelo poner unos 20 pips por encima de la primera entrada para asegurarme algo, ¿vale? En 1.2950. Entonces yo estoy gestionando las órdenes así, pero aquí me falta otra pata. Si yo pongo otros dos lotes, que es lo que os estaba comentando, entro con 4, yo sumo aquí un total de 0,4 lotes, ¿de acuerdo? Esta es mi posición verdadera, pero entro con dos órdenes iguales, en stop de compra, al mismo nivel, ¿de acuerdo? Y la clave es que pongo el mismo stop loss, 28.80, que es exactamente lo que veis aquí, esta pequeña línea roja, que me estoy jugando la barra, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hago es no poner ningún tipo de stop profit, ¿de acuerdo? Esta es la forma de actuar que yo tengo, ¿de acuerdo? Las órdenes las subdivido de tal manera que cuando se me activan, todas las hago por rupturas. El price action normalmente son rupturas de barra, ¿de acuerdo? Entro aquí por ruptura y de tal forma que se me ejecuta el stop y tengo siempre una orden viva con sus stop losses, ¿de acuerdo? Para jamás perder y no tener órdenes sin atar, ¿de acuerdo? La orden sabéis cómo funciona perfectamente, es decir, si se activa la orden de compra, pues se activa 1.2930 y el stop loss y stop profit, hasta que salga uno de los dos, no se cancela el otro. Por tanto, no puedo tener ningún riesgo metodológico en mi operativa, ¿de acuerdo? Entro siempre fraccionadamente y gestiono las posiciones. Fijaros, aquí no me sale bien, vale, me estopo aquí. Yo aquí he ganado algo,
¿de acuerdo? Aquí lo vuelvo a probar y me vuelvo a stopar aquí, pero algo he ganado, ¿de acuerdo? Y fijaros, la que me sale bien al final es esta. Compro aquí, suelto la mitad aquí y la otra mitad la suelto aquí. Es decir, dejo una parte la cual la voy cerrando en función de si veo fortaleza o no en el movimiento del precio, ¿de acuerdo? Algunas salen mal, por ejemplo, aquí me intenté poner corto y cerré la mitad aquí, fijaros, y la otra mitad me saltó el stop que lo voy moviendo poco a poco. Aquí lo que gano por una lo pierdo en otra más o menos, pero fijaros que estoy haciendo la política de gestión tremenda, ¿de acuerdo? Y esa es la clave del trading. Fijaros aquí entro corto, cierro la mitad aquí, era una posición para dejarla correr y fijaros la mala suerte que la otra mitad de la posición me salta justo en el rebote técnico. Esto es así, esto es trading. Es como el caso de que os comentaba antes del DAX. Qué mala suerte que yo vendí aquí arriba, me cerré aquí porque ya me aburrí de la posición y me da la sensación de que podía rebotar y justo me cierro y viene el gran movimiento que esperaba. Sí, pero no he perdido, ¿de acuerdo? Por tanto, estoy gestionando activamente todas mis posiciones y es la gran clave para que luego esto, fijaros, tenga tendencia positiva, ¿de acuerdo? Seguimos, para que lo veáis. Aquí mala suerte, si no me topo aquí, pues hubiera hecho una operación de este estilo, ¿de acuerdo? Cierro parte y la otra la dejo correr y cojo un fuerte recorrido. No ha salido, mala suerte. Aquí busco el rebote, no me sale, pero he cogido la mitad y la otra parte pues le gano un pip o dos y por eso hay muchas operaciones que es justamente al mismo nivel que entré y normalmente pues con un pip o dos de beneficio pues para intentar rentabilizar la operación. Luego, esto es la parte más importante del trading, más que las entradas muchas veces. Es decir, saber gestionar las posiciones de una forma estricta, irse cerrando gradualmente y sobre todo controlar el money management y controlar que esta curva sea lo más estable posible. Porque si es muy volátil, lo lógico es que al final acabe explotando la cuenta. ¿De acuerdo? Voy a ir respondiendo después de... Voy a ir respondiendo cosas. Hay muchas preguntas. Perdonad porque posiblemente diga las últimas, pero lo vemos, ¿de acuerdo? Los ATRs que tengo aquí, verdaderamente los tengo un poco como apoyo, pero no lo uso estrictamente. Normalmente la gente lo utiliza para calcular los stops. Yo no lo uso porque, ahora lo vais a ver en la pequeña pincelada que os voy a dar de Price Action, en el sentido de que los riesgos los hago por barras, ¿de acuerdo? Y como barras, el ATR pues ya no lo utilizo. Es decir, yo juego a que una determinada barra no sea superada, pongo stops muy ceñiditos, fijaros aquí, tenéis el clic aquí del stop inicial, aquí lo tenéis aquí, ¿veis? Y aquí entré, es decir, juego a stops muy ceñidos, pero lógicamente estoy apostando porque no se rompa una cierta barra. Por ejemplo, esta es la más clara, ¿veis? Aquí tengo el giro y el stop lo tengo aquí. Aquí lo tengo en función de esta barra roja, un poquito debajo. Entonces, no me sirve el ATR para tomar decisiones de stops como hace mucha gente, porque por mi metodología utilizo una determinada barra y es la ruptura de esa barra la que me sirve de stop. ¿De acuerdo? El ATR al final lo que busca es lo volátil o no que está el mercado, es decir, cómo se están formando los rangos de barra y por tanto ese sirve para poner de una forma más objetiva los stops. Yo en mi caso no lo utilizo, es más un apoyo para ver si hay volatilidad o no en el mercado y para tomar a veces decisiones de trading de volatilidad, pero no como dirección. Más preguntas. Insertar las operaciones en el gráfico, os lo he dicho antes, lo repito, es simplemente coger el histórico, clicar la operación y arrastrarla hacia arriba. Sale como un cuadrado, sueltas el ratón y se acaba dibujando, ¿de acuerdo? Esa es la forma. Vale. Referentes al tema. Por ejemplo, me estáis comentando
en el ejemplo que he puesto, y es una pregunta muy lógica, que el ratio de beneficio no me sale de forma correcta con estos stops. Eso es cierto si lo miráis así, pero es cierto en cierta medida. ¿Por qué? Porque yo regulo los stops de forma muy rápida. Entonces, verdaderamente la clave en el trading, para que esto te sea rentable, no es la proporción donde pongo el stop contra el stop loss contra el stop profit. Verdaderamente la clave en el trading no es esa. La clave en el trading es que te vayas a este detalle de estadísticas, ¿de acuerdo? Y te vayas, no sé dónde está aquí está, Profit Trades, te vayas al porcentaje de aciertos que tienes. Esta es la clave del trading, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo tengo un stop muy alejado y los beneficios los recojo o los tengo más cerca, tengo muchas más probabilidades de hacer muchas operaciones con beneficios. Entonces, fijaros, yo tengo ratios de aciertos en este mes muy fuerte, pero en media tengo un 70 normalmente. ¿De acuerdo? Esa es un poco mi media de aciertos, de rachas de aciertos. Es verdad, los stop losses contra los stops profits están muy alejadas, pero me da igual. ¿Por qué? Porque mis probabilidades de aciertos son mucho más amplias. Y esto os lo comento de una forma muy simple. Es decir, si yo entro en un precio largo aquí, en esta raya que os pongo, y me pongo una pequeña distancia para recoger beneficios aquí, y el stop, por ejemplo, lo pongo una distancia de 2 veces, la probabilidad de que el precio me toque aquí y no me toque aquí es muy alta. ¿De acuerdo? Por tanto, voy a tener un ratio de probabilidad enorme, y por tanto, esa relación que me comentáis uno de vosotros me sirve. De hecho, es un gran error que tienen muchos traders, ¿de acuerdo? Es decir, los scalpers normalmente tienen ratios de aciertos tremendos, incluso 80-90%. En esta operativa que os mostraba aquí antes, los aciertos de DAX son terroríficos, son 80-90% cada día. Y cuando me salta el stop, me saca bastante beneficio, pero he acertado muchísimas operaciones contra las que pierdo. Y en suma, me sale muy rentable, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque todo esto tiene una esperanza matemática positiva. Y si yo tengo probabilidades del 80 de ganar y del 0,20 de perder, si en las de 0,80 gano, no sé, 20 pips, por poneros un ejemplo, y en las de 20 pierdo 50, ¿qué me sale en media? Pues fijaros, 20 por 0,80, gano 16 puntos en media cuando gano. Y cuando pierdo, ¿cuánto pierdo? Pues cuando pierdo 10. ¿Cuál es la suma total? 16 más 10, siempre estoy en positivo en 6 de media. Por tanto, mi ratio es que si cumple esta estadística, ¿de acuerdo? Mis rachas son así. Obviously, cuando pierdo, fijaros que me pego aquí, pues una pequeña torta, sí. Pero cuando gano, también sé gestionarlo y expando mis posiciones. Y cuando no gano demasiado y estabilizo la cuenta. Por tanto, cuidado con las cifras porque esas reglas de 2 por 1, etcétera, etcétera, hay que manejarlas muy bien. De hecho, actualmente en Serenity hemos desarrollado un curso, ¿de acuerdo? Ya que lo preguntabais, estas relaciones, en la que estudiamos todo este tipo de temas. Es un curso que lo estoy dando yo de Money Management, que en España no lo hay y me parece increíble porque la gente no lo utiliza, el Money Management, para nada, ni los riesgos, ¿de acuerdo? Este curso lo estoy dando yo de Money Management y precisamente lo que busca es potenciar relaciones de ese tipo para que los traders acaben siendo rentables, porque es la clave, ¿de acuerdo? Entonces, si lo queréis mirar, aquí tenéis muchas premisas que os pueden ayudar incluso para tener ideas, ¿de acuerdo? Más cosas y preguntas, os voy leyendo, dadme un segundo. ¿Por qué no trading stops? Los traders stops, no sé si voy a responder la pregunta, al final son esto, es decir, yo voy gestionando mi stop inicial y lo voy moviendo, eso es un trading stop. Es decir, yo a medida que voy viendo la formación de las barras, ¿de acuerdo? Voy situando, reubicando mis stops. Es un stop de trading manual, es decir, voy reubicando los stops profits a medida que el trade me va a favor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, en este tipo de trade,
yo lo bajo a un nivel que creo que es difícil que me salte, y si salta va a subir el mercado, me equivoco, ¿vale? Pero no pierdo. Este es un trading stop porque inicialmente está aquí arriba. Y este trading stop se convierte en trading stop o stop profit porque lo voy bajando, incluso aquí pues algo de beneficio hay. ¿De acuerdo? Preguntas como por qué no subir inmediatamente al break-even, porque normalmente si lo haces demasiado rápido, te saltan muchas operaciones antes de que tengan cierto recorrido. Es decir, el subir rápidamente el stop trailing, lo que tiene de problema es que normalmente le tienes que dar cierto oxígeno a tu posición para que vaya a tu favor, ¿de acuerdo? Si lo subes muy rápidamente, posiblemente te salte rápido y no ganes. Ese es el problema, es decir, hay que medir un poco el tiempo, cuando el precio te hay un poquito a favor, entonces hacerlo, pero hay que darle cierto colchón, ¿de acuerdo? Porque si no, lo lógico es que te acabe saltando siempre ese stop que sube rápidamente al break-even, ¿de acuerdo? Hago tendencias y contratendencias todo el rato, correcto. Y por continuar, las técnicas la misma 4 horas que 5 minutos, correcto. La relación de stop toma de beneficios, eso cada trader lo debe hacer. Yo insisto que los stops los tengo algo más lejos que los profits, al menos en principio, hasta que voy deshaciendo parte de la posición, ¿de acuerdo? Rentabilidades anuales, pues depende de lo que se pueda sacar. Yo a esta cuenta le estoy sacando un 400 cercano, llega a un 400, ahora estoy un poquito más bajo, pero vamos, depende del apalancamiento que le quieras dar. Un CFD es muy apalancado 100 veces, por tanto depende, ¿de acuerdo? El programa de estadísticas lo tenéis en MetaTrader, es decir, simplemente por las operaciones hacéis aquí guardar como un informe detallado y tenéis las estadísticas, ¿de acuerdo? Bueno, voy a empezar con el tema del Heiken Ashi y el Price Action, una pequeña pincelada, ¿de acuerdo? Y la idea es la siguiente. Los Heiken Ashis, voy a intentar poneros el mismo gráfico, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí tenemos el mismo gráfico, yo creo que más o menos está en la misma escala. Ahora, esta sería la misma escala, ¿de acuerdo? Lo que pretende el Heiken Ashi, ¿de acuerdo? Voy a quitar aquí la TR para que se vea mejor. Lo que pretende el Heiken Ashi es básicamente lo siguiente, es decir, normalmente la gente cuando opera no opera en gráficos de barra, esto no es lo normal, sino que se suelen usar velas candle, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de las velas candle o los beneficios? Pues los beneficios son que, por ejemplo, para hacer estrategias de price action te puedes apoyar con figuras propias que conocéis, que son del análisis técnico clásico, como haramis, hombres colgados, dojis, martillos invertidos, etc, etc, ¿de acuerdo? La gente que utiliza price action normalmente se apoya en este tipo de velas para buscar entradas muy certeras, ¿de acuerdo? Jugarse la vela donde entras un pequeño stop, ¿de acuerdo? Y a partir de allí, pues si gestionas la posición como os he mostrado y lo sabes hacer, desde luego que esa es la clave de ello, ¿de acuerdo? Pero normalmente el price action, que ahora os lo voy a mostrar, la gente lo suele utilizar con este tipo de velas, con candlesticks, totalmente recurridas. Yo en mi caso he llegado un poco a mi propia metodología, que es el uso del Heiken Ashi, ¿de acuerdo? El Heiken Ashi, a mí la ventaja que me da es que tiene un componente visual de tendencias enorme, ¿de acuerdo? Por ejemplo, fijaros aquí que os he marcado una tendencia alcista por impulsos y bajista aquí en verde, ¿de acuerdo? Es decir, lo que evita, en gran manera, lo que evita es mucho ruido en el mercado, es decir, intenta algo que busca el price action, que al final es buscar cuál es el flujo
el flujo del precio, ¿de acuerdo? Y intentar, lógicamente, que nosotros como traders nos montemos en la dirección que está yendo el flujo de mercado, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, no lo podéis seguir estrictamente, es decir, el cambio de color no sirve para operar. Ya os lo digo de antemano, igual que os lo he dicho antes, y por eso he empezado la clase, o el seminario, mejor dicho, insistiendo en ese sentido. Si lo utilizáis estrictamente, testado está, os lo digo, que no se saca dinero, aunque parezca visualmente que es ganador, ¿de acuerdo? Sirve para ver muy bien los impulsos, cómo se forman, si las velas de flujo son fuertes, si no lo son, ¿de acuerdo? Y eso es lo que te permite tomar decisiones de trading de dónde va el flujo, ¿de acuerdo? Los Heikens tardan en cambiar de color, por tanto, filtran mucho el ruido, ¿de acuerdo? Cuando el mercado coge cierta tendencia, cuando no lo coge, lógicamente, pues pasa como cualquier indicador, pero cuando lo coge, filtra mucho los movimientos, ¿de acuerdo? El Heiken Ashi es una barra modificada. ¿Qué quiere decir esto? Que no replica el precio, ¿de acuerdo? Que no replica el precio quiere decir que no es exacta, es decir, el mínimo de esta barra, que os puedo poner para que lo veáis, por ejemplo, esta de aquí, el mínimo de esta barra, el máximo de esta barra, ¿de acuerdo? Me estoy centrando en la barra roja, no se corresponde con la realidad. El Heiken altera el precio en sí. De hecho, si miramos esta barra tan grande, con el gráfico comparativamente, fijaros que tenéis aquí un martillo, pero no equivale a la realidad. ¿Por qué? Porque la construcción del propio indicador lo que hace es basarse en qué ha hecho la vela anterior, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí se forma la apertura que no coincide con la realidad. Y la clave está que luego hace una especie de cuerpo promedio. De hecho, Heiken Ashi lo que quiere decir es vela promedio, ¿de acuerdo? Estas velas promedio tienen una característica y es que hay dos tipos, ¿de acuerdo? Cuando el mercado va muy fuerte, fijaros en esta tendencia de aquí, cuando el mercado va tremendamente fuerte, lo que sucede es que la sombra aparece en la dirección de la tendencia, ¿veis? Tirón alcista no tiene sombras por la parte inferior, siempre las tiene por la parte superior. ¿Eso para qué sirve en price action? Pues para determinar la fortaleza de la tendencia. Si las barras están haciendo esto y encima tienen una amplitud mayor que las anteriores, pues te está diciendo que el flujo va por aquí, con lo cual las apuestas deben estar en esa dirección, o si busco giros, saber dónde nos estamos metiendo, ¿de acuerdo? Yo soy mucho de buscar giros, ¿de acuerdo? Hago algunas otras a favor de tendencia, pero la idea es que sobre todo me van a determinar el flujo, ¿de acuerdo? Cuando el mercado está bajista, pues es exactamente a la contraria. Nos dibuja la vela roja, ¿de acuerdo? Las sombras están por abajo y eso denota que el mercado va con virulencia. El Heiken Ashi, como es una vela modificada, tapa los huecos, es decir, nunca veréis en un gráfico Heiken Ashi que haya un hueco de mercado, porque la propia construcción lo tapa. Es decir, hay que hacer un estudio previo y yo de hecho lo hago bastante cuando doy cualquier curso tema de price action o enseño a algún trader. Lo que hago siempre es que primero se aprenda cómo se construye un Heiken Ashi, porque si no sabes cómo se construye el indicador, difícilmente vas a saber operar bien con él, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que enseño a los traders es la construcción del mismo, ¿de acuerdo? Cómo hay que construirlo y saber lo que hace cada vela o qué formación tiene y qué hay detrás de cada barra sin tener por qué ver esto, ¿de acuerdo? Es decir, el gráfico real. Una vez que se domina eso, ¿de acuerdo? Pues técnicas hay muchísimas, pero una de las más clásicas que yo suelo intentar, y de hecho a mí me gusta entrar mucho en velas clásicas, y con esto me voy a centrar prácticamente porque price action es una metodología bastante extensa y no la puedo resumir aquí ni mucho menos, pero os voy a mostrar una técnica de entrada que es la que utilizo yo muchas veces, ¿de acuerdo? Y es buscar velas de martillo, es decir, velas en las que tengo una especie de martillo, ¿de acuerdo? Para
hacer entradas reversal. Es decir, lo que suele suceder normalmente en los mercados es que cuando se rompe un nivel clave, suele haber unas fuertes barreras de stops, las velas revierten fuertemente y los Heikens las suelen dibujar como especies de martillo. Por ejemplo, fijaros aquí. ¿Veis? Aquí tenéis una gran vela de este estilo. Aquí tenéis otra que es precisamente donde entro, ¿de acuerdo? Es decir, lo que pretendo es buscar ese tipo de velas para buscar reversals, ¿de acuerdo? Y seleccionar aquellas que me constan que pueden ser motivo de giro, ¿de acuerdo? Del precio. Luego te puedes equivocar o no, pero la clave es seleccionar una vela por una serie de criterios, no por una vela sola, porque el price action hay que leer la lectura de cómo viene el impulso, con qué fuerza y dónde puede marcar agotamiento, ¿de acuerdo? Es algo más complejo que lo que suele hacer todo el mundo. Sí, yo con esta vela gano dinero, no. Hay que seleccionar barra a barra, ver el impulso, cómo se está haciendo, ver las pautas que está haciendo, y si aparece una determinada vela dentro de esas pautas, como es esta vela de reversal, pues entonces uno juega la apuesta de que puede haber ese giro. ¿De acuerdo? Es lo que hago yo precisamente aquí. Yo analizo este impulso, veo cómo está viniendo, veo la fortaleza de las velas, veo el patrón de impulsos que se está formando y en ese momento decido actuar. En el momento que decido actuar, la filosofía del price action es la siguiente. Yo selecciono una barra de actuación, que en mi caso es esta, y fijaros que aquí, me imagino que lo veis, tengo ya delimitado la zona de stop, ¿de acuerdo? Esta zona de stop la pongo precisamente en la barra que considero que puede ser la vela de giro, ¿de acuerdo? Que no lo sé nunca. De hecho, yo muchas veces pongo estrategias y no se acaban cumpliendo. No sé si se va a girar el mercado o no. Yo no soy adivino. Lo que no hago nunca es adelantarme al mercado. Es decir, intento entrar con el flujo del momento, que me arrastre el flujo y pueda al menos cerrarme la posición de forma rápida. ¿Por qué? Porque la gente normalmente hace esto. Y os vais a identificar muchos de vosotros en esto. Y yo también lo he hecho. Y yo creo que puede ser rentable, pero es complicado. Fijaros, mucha gente, por ejemplo, aquí en el DAX, aquí hay un claro soporte aquí, ¿de acuerdo? Mucha gente que hace situar o empezar a comprar en estas zonas de aquí. Y si rompe el stop, si rompe el soporte, me salgo aquí abajo. Correcto, pero es que normalmente los mercados fuerzan, hacen barrer estos niveles, ¿de acuerdo? Entonces, yo nunca sigo el análisis técnico clásico. Yo lo que hago es seguir la barra en sí y cuando detecto el flujo entro, porque aquí, por análisis técnico clásico, uno entraría aquí y se estoparía aquí abajo. Y se estoparía posiblemente los mínimos, que es donde se estopa todo el mundo, ¿de acuerdo? Y yo también me estopo los máximos y los mínimos, pero me pasa con menos frecuencia porque intento evitar este tipo de cosas que se hace con análisis técnico clásico, ¿de acuerdo? Los soportes, resistencias muchas veces se rompen y se provoca barreras de stops gigantescas, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Yo soy más partidario de buscar el flow, el flujo, la barra que ya parece que el flujo está revertiendo, que es este tipo de velas que os estoy comentando, y a partir de allí entrar. Quizás entre un poquito tarde, pero ya entro con la dirección del mercado, ya entro cuando todo el mundo ha estopado posiciones, ya entro cuando ha sobrereaccionado el mercado. Por tanto, si el giro es bueno, posiblemente donde se ha estopado todo el mundo no va a volver el precio y por tanto me va a dar posibilidades de salir. Esa es la forma de pensar que tiene el price action, totalmente distinto, totalmente diferente a lo que hace el análisis técnico clásico. El análisis técnico clásico yo creo que ha funcionado muy bien en los últimos años, pero a raíz de toda sofisticación, las máquinas de alta frecuencia que ha habido, etcétera, etcétera, pues lógicamente lo que genera es que muchas veces pues decisiones como pueden hacer test de volatilidad, decisiones como pueden hacer máquinas que están arbitrando futuros contra spot, decisiones como las que pueden hacer máquinas que están arbitrando spreads, decisiones como las que pueden hacer máquinas que están arbitrando una opción vanilla contra el spot. Hay tanto tipo de trading que al final provocan estas fluctuaciones. Entonces,
Lo interesante, en mi opinión, es buscar, y el Heiken Ashi es un gran apoyo, cuáles son los flujos de mercado, buscar, interpretar bien cómo se están formando los impulsos, ver el barra barra que me está diciendo en el precio, detectar la barra de posible giro de continuación de tendencia, todo depende, y en función de ello luego aplicar todo el componente de riesgos que es tan vital como la entrada o más, porque sin una gestión de posiciones clave no se sobrevive en el trading, ¿de acuerdo? Nadie es mago ni acierta en un soporte ni una resistencia, pero lo que sí que hay que hacer, como estáis viendo, es cuando no me sale, saberse salir rápido, no perder si es posible, y ya saldrá la buena, y probarlo muchas veces hasta que salga, pero sobre todo controlar ese tipo de riesgo. Por tanto, ¿qué es el price action? El price action es, olvídate los indicadores, utilízalos como un apoyo. De hecho, para mí la media móvil y el Heiken Ashi pues son un buen apoyo para ver con la media pues la tendencia del precio y con el Heiken un poco el flujo, ¿de acuerdo? Luego ver cómo se están formando los impulsos, cómo se forma el barra barra, cómo aparecen velas de indecisión o no, que son velas que tienen dos sombras, o aparecen velas con una direccionalidad mostrando tendencia fuerte, y a partir de ahí buscar velas en las que luego consideras que la entrada puede ser factible de tomar una posición reversal o a favor. La tendencia como trader, y yo nunca me canso de decirlo, es siempre buscar reversals, es decir, giros de mercado. Yo es lo que hago siempre en gráficos de 4 horas, casi todos los trades que intento suelen ser reversas, algunos continuación como este, que es justamente el que sale, fijaros, ¿de acuerdo? Este es un trade de continuación, pero normalmente el trader, por definición, busca el reversal, siempre busca encontrar el giro del mercado, cuando a veces es más fácil meterse a favor. Yo en el scalping normalmente hago trading a favor de mercado, busco el flujo y como busco poco recorrido en precio, ¿de acuerdo? Que es el caso que veíais aquí de tantas operaciones, pues normalmente me acaba siendo rentable porque rápidamente alcanzo los pequeños objetivos de beneficio que tengo ya preestablecidos, ¿de acuerdo? Por tanto, esta es la filosofía de entradas, ¿de acuerdo? Buscar estudio del barra barra de todo lo que está haciendo el precio y detectar alguna barra con estas figuras clave como las que os estoy mostrando, que unas veces funcionan y otras no, ¿de acuerdo? Hay que seleccionarlas y luego gestionarlas y intentar buscar esos giros, pero siempre, siempre con el contexto de lo que está haciendo el mercado vía impulsos y cómo están viniendo las barras precedentes, ¿de acuerdo? Por tanto, esa es un poco la idea de toda esta técnica. Esta técnica yo la he acoplado mucho a mi forma de tradear, es una técnica price action, si ponéis en internet tenéis mucha filosofía. Price action, como lo aplico yo con Heiken Ashis, es bastante made en mi persona, es decir, no le he copiado de nadie, sino que le he ido creando pues con mi propia experiencia, ¿de acuerdo? Por tanto, esta es un poco la filosofía de trading, que como veis es bastante distinta a lo que suele tener el resto de la gente o los traders a nivel estándar, ¿de acuerdo? Para sacar Heiken Ashis, que me estáis preguntando, voy a responder, perdonad si me olvido, Elliot no utilizo, voy contestando. Para hacer Heiken lo que tenéis que hacer es insertar indicadores personalizados, Heiken Ashi, los insertáis, ¿de acuerdo? Y luego sobre todo lo que tenéis que hacer es poner las velas en barras, porque si no, fijaros que se solapa con la vela estándar y aparece bastante feo el dibujo, por tanto lo ponéis aquí en velas normales y lo tenéis, ¿de acuerdo? El Heiken se construye como una especie de vela promedio. Yo tengo algunas calculadoras de cálculo, pero no es el objetivo de hoy. Esto es una pequeña visión para que veáis este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Elliot no lo utilizo. Decisiones de figuras no utilizo ninguna. Con Price Action, insisto, utilizo análisis de vela a vela, cómo se van formando las velas y si muestran fuerza o no fuerza, ¿de acuerdo? Yo no busco aquí ni hombros, cabeza a hombros, ni laterales, ni nada de esto, ¿de acuerdo? Es decir, yo apuesto a la toma de decisión por una determinada vela. Ni soportes ni resistencias muchas veces. Incluso si vulnera un nivel, precisamente
te puede dar mucha más facilidad de entrada, ¿de acuerdo? En el tema de confirmación de velas, yo normalmente hago, suelo anticiparme al cierre de la vela, porque si no se entra muy tarde, ¿de acuerdo? Es decir, lo que intento hacer es una metodología en la cual intrabarra, lo que intento es detectar esos giros, ¿de acuerdo? Pero ya estoy dominando perfectamente cómo es el Heiken y fijaros que nunca entro cuando se ha finalizado la vela. Cualquier indicador, si entras a finalización de la vela, entras tarde, por tanto, no suelo hacerlo así, es decir, entro intrabarra con lo que me está diciendo la acción del precio. Por ejemplo, fijaros, veis aquí, entro intrabarra, no espero hasta confirmación porque si no entraría muy tarde. Aquí es lo mismo, casi entro aquí, pero la vela acaba subiendo hasta aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, no espero confirmaciones, es totalmente cambiar el sentido al trading que utiliza la gente normalmente. Fijaros esta barra, este es el gran ejemplo, ¿veis? Entro aquí, pero porque en intrabarra estoy detectando mi figura reversal, mi forma de ver que está viendo ahí un giro intrabarra importante y la acción del precio me está diciendo que hay un posible giro. Si yo esperara entrar cuando acaba las velas, entraría aquí, tarde. Y aquí, posiblemente, si no giraste un poquito más, me pillaría y no lograría cerrarme las posiciones con éxito. Por tanto, por eso os insistí antes, los indicadores son un apoyo, no son la toma de decisiones pura. ¿De acuerdo? Yo no espero a que se acabe el Heiken Ashi para nada. Es decir, sé cómo se forma el Heiken Ashi, sé el patrón que reconozco que es el que os he mostrado, pero lo reconozco en intrabarra pues de una forma ya mecanizada, que lo tengo ya mecanizado y lo veo, ¿de acuerdo? Entonces ahí tomo esa decisión, pero esperar a cierres de barras es entrar tarde, es lo que os decía antes. Si el Heiken Ashi entráis con el cambio de color, perdéis dinero o ganáis muy poco, ¿de acuerdo? No os vais a hacer ricos con el cambio de giro del Heiken Ashi, aunque os parezca aquí visualmente que es la leche, ¿de acuerdo? Esto es así, y el que os diga lo contrario no se está diciendo la verdad, ¿de acuerdo? La media móvil es de 20, me estáis preguntando por ahí. Heiken Ashis aplicables a 4 horas, sí, pero lógicamente yo de hecho este trading lo aplico a 4 horas con Heiken Ashis. No tengo por qué aplicar 5 minutos, ¿de acuerdo? Pero lógicamente es otra filosofía de inversión. Yo con 4 horas busco cierto recorrido, lo que no pretendo es cerrarlo con pequeños ticks o pequeños recorridos como os ponía los ejemplos que hago a nivel institucional, ¿de acuerdo? ¿Gestiono particulares? La respuesta es no. Yo hago trading profesional, hago trading para mi entidad financiera, la cual me deja un montante de dinero. Yo le gestiono el dinero, por tanto al particular no lo hago trading. Sí que hago y es algo que siento que es bastante útil, es intentar formar a la gente en cosas que no se enseña normalmente, porque la gente que normalmente da cursos, a diferencia de lo que nosotros hacemos, es que suelen ser analistas y no traders que se juegan dinero en el día a día. Por tanto, sí que enseño todas estas técnicas en cursos y tal. No es mi modo de vida, porque mi modo de vida es esto, pero sí que lo utilizo de vez en cuando y algún curso sí que hago, ¿de acuerdo? Algún seminario con vosotros, etcétera, etcétera, pero no hago ningún tipo de gestión. El libro de ventas, entiendo que os referéis a esto. Esto es por otra plataforma, es decir, en MetaTrader no la tenéis, ¿de acuerdo? El FIBO para detectar giros tampoco, es decir, me baso puramente en precio. En función de cuando veo el flujo que se está moviendo en una dirección, entro. Olvidaros, en mi trading no utilizo el análisis estándar para nada, porque en mi opinión no acaba de funcionar como debería funcionar, ¿de acuerdo? Y es lo que os decía al principio en el seminario, es decir, yo he conocido traders que operan simplemente viendo los volúmenes que veis aquí y operan con estos volúmenes.
¿Por qué? Porque intentan detectar flujo. Intentar detectar flujo es lo que hago yo aquí con estas velas. Exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? No utilizo el análisis clásico. Yo lo tengo totalmente olvidado. No busco ni cabezas, hombros, ni nada de este estilo. ¿De acuerdo? Sí que los veo. Lógicamente estoy mirando gráficos todos los días y lo puedo ver, pero la toma de decisiones no la tomo nunca en función de un patrón técnico, ni de un Fibonacci, ni de nada de esto, ni de un soporte ni una resistencia. Lo tomo por una vela que considero que se está girando, que el flujo está entrando a favor, y lo hago con la forma que habéis visto. Para que no se solapen, lo que tenéis que hacer es ponerlo con el gráfico de barras debajo, porque si lo ponéis con candles se solapan, ¿de acuerdo? El Heiken así suavizado, algunos lo suavizan, a mí me parece demasiado lento. Lo que se hace es alterar la fórmula, ¿de acuerdo? La fórmula del Heiken Ashi es muy sencillita. El cierre, por ejemplo, se hace con el promedio de el máximo, el mínimo, el cierre y la apertura, ¿de acuerdo? Pero el Heiken Ashi suavizado lo que hace es una suavización de este tipo de cosas para que sean mucho más los giros de color, ¿de acuerdo? Como no funciona en el estándar, siempre es lo mismo, se intenta suavizar para que dé giros más certeros, ¿de acuerdo? Pero para mí es más lento y verdaderamente rompe un poco con el esquema que busco yo, porque al suavizarlo se ralentizan mucho las señales y es bastante más lento, ¿de acuerdo? Muy bien, pues yo creo que he contestado un poco a todo lo que me habéis ido preguntando. Posiblemente me haya dejado cosas porque me es imposible con la cantidad de preguntas que me hacéis, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado el seminario, ¿de acuerdo? La idea es sobre todo, pues que veáis sobre todo el hecho de que el trading hay que plantearlo a veces de formas distintas porque lo estándar, por desgracia, no funciona, ¿de acuerdo? Y la idea es sobre todo esto, que hayáis tenido otro concepto, otra visión muy distinta, por eso este seminario se llamaba Técnicas con técnicas de trading, de acuerdo, de última generación, porque un poco intenta romper con todo el análisis técnico clásico, ¿de acuerdo? Intenta eh, evitar pues los errores que se acaban cometiendo pues con los indicadores clásicos y acaba buscando otro tipo de filosofías, ¿de acuerdo? Entonces, un poco os he mostrado lo que hago. Me preguntáis por aquí por el mail. Os puedo pasar el PowerPoint, aquí lo tenéis, con los contactos de Serenity, con la gente que colaboro pues en temas de formación de vez en cuando. Incluso os recomiendo, por ejemplo, los que tengáis Twitter, que os habréis cuenta, aquí tenéis el link, simplemente por el hecho de tener noticias en tiempo real gratuitas, las podéis tener vía Twitter, incluso informes gratuitos si os registráis, ¿de acuerdo? Es una página gratuita, me imagino que muchos la conoceréis. Y nada, aquí tenéis mi contacto si queréis algún tipo de dudas. El PowerPoint, si queréis escribirme, os lo envío. Es muy cortito, es simplemente una guía para introducirme yo, ¿de acuerdo? Pero si queréis, escribirme allí que lo estáis viendo y os lo envío, ¿de acuerdo? Información fundamental la sigo, hay que seguirla, hay que estar informado, ¿de acuerdo? Pero en este sentido no opero en base a información fundamental. Yo uso el precio puro y duro. Soy analista técnico, siempre lo he sido. No opero con datos. Hoy, por ejemplo, el PIB ha hecho que subiera mucho los índices, ¿de acuerdo? Yo opero una vez que veo ese flujo que va a favor, no opero porque el dato sea bueno o sea malo, porque a veces datos buenos te salen, pero el mercado te va al revés. Al final tienes que ir con el mercado, ¿de acuerdo? El trading automático, yo lo que voy a hacer es un curso de iniciación a sistemas automáticos, sobre todo para testar ideas clásicas que muchas veces sirven para hacer ya no trading automático, sino discrecional, y sí que se va a hacer. De hecho, ya está programado, ¿de acuerdo? El libro sobre Price Action, el clásico es All Brooks. Si lo buscáis,
es el padre de todas estas técnicas. En mi opinión, os lo escribo aquí, creo que se escribe así, no estoy seguro, podéis buscarlo por Google, creo que se escribe así, pero es un libro muy duro de leer y bastante pesado. No vais a encontrar las técnicas de price action con Heiken Ashi ni mucho menos, porque ya os digo que es algo propio mío, pero sí que la filosofía de price action lo tenéis ahí. Así que no sé si me deja una pregunta, perdonad porque me es imposible responder a todo. Insisto, os dejo si queréis aquí mi mail, que yo creo que va a ser lo mejor, y me escribís ahí con cualquier tipo de dudas. Veo que todavía seguís preguntando cómo insertar las velas Heiken, las tenéis aquí. Insertar indicadores personalizados aquí, a mitad tabla. ¿De acuerdo? Tenéis el Heiken Ashi. Perfecto, pues os dejo esto si queréis un minuto por si lo queréis anotar y dejamos el seminario por hoy, que es viernes, ¿de acuerdo? Ya es bastante tarde. Y como tenéis el mail, si queréis, me enviáis ahí un correo si os ha quedado alguna pregunta que no haya contestado porque me ha sido totalmente imposible y os contesto gustosamente, ¿de acuerdo? O sea que ahí tenéis mi mail y las preguntas pues las tenéis ahí, ¿de acuerdo? Os lo dejo aquí un minutito, lo apuntáis y damos por cerrado el seminario y nada, pues daros las gracias por haberme aguantado este rato y sobre todo eh, mi intención era buscar que vierais un poco pues cómo opera alguien profesional, que yo creo que os puede dar bastante idea de cosas a aplicarlo vosotros en vuestras cuentas, ¿de acuerdo? Así que nada, me despido de vosotros, muy buenas noches, muy buenos días a los que están fuera de España, sobre todo al otro lado del Atlántico, y cualquier duda pues me tenéis ahí donde me podéis escribir. Así que nada, muy buenas noches a todos.